Damas y caballeros, bienvenidos nuevamente al tercer acto. Estamos grabando desde Dos Hermanas, el centro del universo. El otro día, caminando por la calle, me encontré con la madre de un antiguo alumno y me comentó, bueno, me preguntó la famosa cuestión de ¿los videojuegos son buenos o los videojuegos son malos? A la señora le contesté que, bueno, que básicamente no hay videojuegos nocivos, hay edades apropiadas para empezar a disfrutarlos. Es decir, padres y madres amorosos, al igual que cuando vais a comprar un zumo, le dais la vuelta para ver todos los excipientes, los ingredientes, para saber si es apropiado o no ese producto para vuestro hijo, tenéis que hacer lo mismo con los videojuegos. Consultar en la parte trasera, incluso en internet, para ver si ese juego es el apropiado o no, para que vuestro hijo invierta su ratito de felicidad, ¿vale? Pues dicho esto, ha sido una semana curiosa, una semana interesante, hemos hecho muchas cositas. Bueno, conocí a un caballero llamado Manuel cuando estábamos cogiendo el tren. Tuvimos una conversación muy interesante porque él me dijo que era un fan letal de Garenis. Según él, era uno de sus guionistas favoritos. Y nos centramos en la conversación en Hellblazer, ¿no? Era fan total de Constantine. Bueno, pues acto seguido, gracias a esta conversación, pues me he dedicado a repasar uno de los arcos argumentales que más me gusta, que es el de Hábitos Peligrosos, donde vemos a un Constantine que le saca un partido total a un estado de enfermedad terminal y le saca la mayor renta a la venta de su alma. Por otra parte, quiero saludar a mi amigo Navas, que me ha hecho referencia de nuevo a Garenis esta semana, que también es otro fan letal de Garenis, y bueno, gracias a una pequeña conversación con él, pues estoy retomando la lectura del Punisher, Castigador para los amigos, en la etapa de Garenis y de Dillon, que volvieron a unirse. Bienvenido Frank, me estoy centrando en ese arco, donde el Punisher vuelve a Nueva York para quedarse. ¿Qué deciros, no? Para todos vosotros y vosotras, si seguís la serie de Daredevil, la serie de Daredevil de Netflix tiene muchos tramos inspirados en la etapa de Frank Miller, que es maravillosa, e inspirados en la etapa de Garenis. Garenis es una deliciosa y cruel gamberrada, donde vemos a un Punisher que le hace la vida imposible a la mafia y a cualquier superhéroe de intachable moral que se ponga en su camino. Bueno, damas y caballeros, comenzamos el tercer acto. The time is 1893, and novelist and inventor H.G. Wells invites you to join him on a flight from London to San Francisco. In under a minute, you will be transported to a bizarre and fantastic new age. El otro día estuve revisando en mi estantería los especiales que tengo de Batman, ¿no? A mí personalmente me gusta toda la historia que tiene saltos en el espacio-tiempo, realidades paralelas. Eso me llevó a darle un repasillo a un cómic de Batman que me obsesionó en mi adolescencia, se llamaba Batman Luz de Gas, que vemos a un señor Wayne encarnando al Caballero Oscuro, pero a finales de 1800 y enfrentándose ni más ni menos que a Jack el Destripador. Jack el Destripador, bueno, todos sabemos que fue un personaje real que forma parte de la historia, pero bueno, tiene su parte de mitología, su parte de folclore. Según la cultura popular se le llamó Jack el Destripador y también fue conocido como Mandil de Cuero. Bueno, sus víctimas eran personas, señoras que hacían la calle y gente básicamente muy desprotegida y muy desfavorecida. Se ha hablado y se ha especulado mucho del origen de Jack el Destripador, que actuaba en Whitechapel. Muchos comentan que bien podía pertenecer a todo lo que orbitaba la familia real. El caso que toda esta información me lleva a averiguar que efectivamente incluso hubo patrullas vecinales que colaboraban con Scotland Yard. Y todo esto me lleva a uno de los más grandes, me lleva a Alan Moore, ¿de acuerdo? Hemos hablado en otras ocasiones de Alan Moore. Alan Moore es un señor, uno de los mejores guionistas de la historia, un señor muy particular. Él vive con su mujer y la novia de su mujer en un chalet y adoran al demonio Yor-Shoggoth. Todo esto en 3 semanas. Supongo que en fin de año este señor será espectacular. La cosa es, este señor cuando entra a guionizar la industria del cómic, transforma todo lo que toca. Él no busca que todos nosotros
le demos la razón. Él busca que tengamos, digamos, un conflicto interno autoinfligido, nos quiere hacer pensar, nos quiere hacer reflexionar. Cuando cogió la cosa del pantano, no hizo un superhéroe, hizo una planta con delirios de grandeza que se creía que era un ser humano. Pues, en fin, por no comentar lo que él decía, ¿no? En su cómic de Watchmen, la idea que él pretendía que si hubiese existido un Superman, el mundo, tal y como lo conocemos, no existiría, sería un mundo irreconocible. Pues imaginaos que una persona así cae en sus manos la idea de Jack el Destripador. Tiene un estudio previo que da miedo, de aquí viene el cómic de From Hell, desde el infierno, que se llama así debido a las notas que dejaba Jack el Destripador, incluso algunos de sus posibles imitadores, porque bueno, pasaba de tener precisión quirúrgica a ser un chapucero, de dejar notas con una ortografía pulcra, dejar notas horribles, farragosas, con faltas de ortografía, caso que él firmaba siempre desde el infierno. De ahí viene el nombre de la novela gráfica de Alan Moore, una novela increíble, fascinante, muy dura de leer. Recuerdo la primera vez que me lo leí siendo adolescente, tuve que hacer diversas pausas porque estaba francamente angustiado. Cuando llegó el tomo a mis manos tenía unos contenidos extras alucinantes, porque hasta el último caballero que salía dibujado en el fondo de una viñeta era un personaje real que había testificado aquel día que Loran Scotland Yard. Bueno, es un cómic increíble donde vemos a un Jack el Destripador que sí, que claramente él le da una identidad muy concreta, también le da como propiedades sobrenaturales mesiánicas, todo esto increíble. Y bueno, es un cómic que nos ha hecho reflexionar muchísimo y claro, por supuesto, tuvo una adaptación al séptimo arte, From Hell. Fue dirigida por los hermanos Hughes. Bueno, esta peli es muy particular. Alan Moore es un inconformista nato, entonces él en ninguna de sus películas ha permitido, digamos, en las películas basadas en su trabajo ha permitido que aparezca su nombre, excepto en Desde el Infierno, excepto From Hell. Dista y tiene muchas diferencias con respecto a la novela gráfica, pero capta su esencia perfectamente. Los hermanos Hughes supieron hacer algo que se acercó a los gustos del guionista. Bueno, a partir de esto le llegó muchísima fama a estos hermanos, pero bueno, con el paso del tiempo acabaron un poquito agobiados y angustiados del mundillo de Hollywood. Les gustaban las producciones un poquito más independientes y modestas. Hay una diferencia muy notable tanto en todos los personajes principales, desde Mary Kelly a cualquier señor que pasaba por ahí. En la película tienen una versión más digna. En el cómic son todos pecadores y perdidos. Bueno, el caso que es una película muy recomendable, supongo que todos habéis visto Desde el Infierno, y eso me ha llevado a revisar otros títulos. Si bien estamos hablando Desde el Infierno, que es una mezcla entre thriller psicológico con grandes tintes de terror y drama social, pasamos a otro film de 1979 que es Los pasajeros del tiempo, que vuelve a tocar el mito de Jack el Destripador, pero esto es una película de ciencia ficción. Digamos que Jack el Destripador cruza su camino con un jovencísimo H.G. Wells. H.G. Wells conocido por sus novelas de ciencia ficción. Algunos decían que era un visionario, que tenía también poderes sobrenaturales y digamos que podía viajar en el tiempo y ver el futuro. El caso que Jack el Destripador se apodera de uno de sus inventos, ya sabéis, una máquina en la que se puede viajar, y va hasta los años 80. En los años 80 vemos un Jack el Destripador que ve una sociedad corrompida y él está en su salsa porque ve que aquí los malos pueden ganar sin ningún problema. H.G. Wells se siente responsable y viaja también hasta los años 80 para detener a Jack el Destripador, con quien antaño tenía una gran amistad y eran compañeros de timba de póker. Bueno, un film de ciencia ficción muy interesante, pero me ha llevado a otra curiosidad. Jack el Destripador, de 1944. Bueno, es una película pues dirigida por John Bram. Es una película interesante, es una película curiosa. De los años 40, es decir, el fenómeno de Jack el Destripador no era algo tan rematadamente antiguo en la historia, lo tenían bastante más reciente. Es una deliciosa película rodada en blanco y negro, una fantástica fotografía, casi todo es artificial, salvo algún que otro plano. Hablando de los planos, una cosa que me resulta
Interesante es que tiene mucho plano secuencia, y tanto los planos contra planos como los picados y los contrapicados te llegan a marear un poco, muy experimental con respecto a la planificación y su adaptación del storyboard. También la fotografía recalca mucho el rostro de los personajes. Bueno, si bien aquí queda claro desde el principio, porque es una película básicamente de intriga, ¿no? Pero ya no tenemos la misma ingenuidad que en los años 40, queda claro desde el principio quién es Jack el Destripador. Los asesinatos son mucho más light, y bueno, con respecto a la fotografía a veces está muy centrada en los ojos del personaje. Un guión que tiene muchos duelos dialécticos, que a veces peca de cierta ingenuidad, lo cual bueno, es curioso, ya que está hablando Jack el Destripador. Y es un film que también he alucinado porque tiene tintes de musical, tiene momentos musicales. Porque el leitmotiv de Jack el Destripador esta vez no va por señoras desvalidas que hacen la calle, va por bailarinas, cantantes y artistas de variedades. Ahí lo dejo. Así que es un film muy interesante, que bueno, todavía estáis a tiempo de encontrarlo y adquirirlo, y que bueno, sería interesante que le dierais una oportunidad, porque bueno, es francamente diferente. Es una adaptación de una novela y de diversos recortes de periódico, y bueno, yo creo que podría hacer las delicias. Bueno, aquí tenéis 3 títulos que, bueno, que profundizan un poco en el personaje de Mandil de Cuero. Muchísimas gracias y hasta aquí el primer acto. Señoras y señores, estamos en el segundo acto, gracias por seguir con nosotros. El otro día estuve de visita, mi visita mensual a Caran Comics, que es, bueno, aquí en Sevilla, mi tienda de cómics, bueno, pues, donde yo siempre he comprado desde pequeñito todo el material americano. Juan, su dueño, es un gran amigo mío, y bueno, es una tienda muy familiar, donde bueno, no solo tienes por qué ir a comprar, siempre hay ilustres clientes, donde se puede tener una sensacional conversación de cómic americano, por supuesto. Está Marvel, está DC, pero concretamente en esta tienda Marvel gana por goleada. O sea, yo creo que 9 de cada 10 clientes son asiduos de Marvel, especialmente los clásicos. Es una tienda fantástica, donde bueno, van saliendo todas las novedades de grapa, los tomos recopilatorios, e incluso tiene un stock interesante, lo sé porque bueno, yo indagué en su almacén y tiene especiales de verano, especiales primavera, especiales invierno de Forum y de cositas de Vértice que son sensacionales. El caso es que, bueno, que fui a hacer mi bolsa de la compra y me traje algunas novedades que os quiero enseñar. Bueno, el otro día estuve hablando con mi amigo Joaquín de Utrera, que se ha metido de cabeza en el universo Marvel, concretamente en la parcela de los mutantes. Está muy interesado en los mutantes. Recomendé el otro día la revista Plot. Este es el último ejemplar, que bueno, lo quería mostrar, sobre todo a ti, Joaquín. Bueno, efectivamente este Plot, que es el último número, que lo necesitaba. Si bien el número anterior hablaba del origen de Alpha Flight, aquí está haciendo hincapié en la saga de la Fénix Oscura. No solo es que te explique el contexto social histórico de la saga, sino sus curiosidades. Bueno, aquí concretamente se centra mucho en Chris Claremont, sus decisiones, amores y deshielos con el equipo creativo. Y bueno, pues hay concretamente un artículo de cómo todo el equipo, lo que es el equipo creativo de la saga de la Fénix Oscura, empezando por guionista y dibujante, buscaban la fórmula para tener una mayor ergonomía con respecto a las viñetas en las páginas. Y bueno, es un estudio crítico muy interesante. De nuevo, Ferran Delgado pues nos trae oro puro, maná del cielo. Y lo necesitaba y bueno, pues ya lo traje de Caran Comics. Normalmente, como ya he comentado, soy asiduo de comprar tomos recopilatorios de los clásicos, pero la grapa siempre está ahí. La grapa es una tentación que nos muestra nuevos arcos argumentales. Acaba de finalizar, bueno, ya está finalizando, están los últimos resquicios de la Secret War y sus consecuencias. Y mi intuición me llevó hacia un par de cositas.
Pues vamos a ver, de Jason Aaron y Chris Bacalo tenemos Doctor Extraño número 1. Normalmente lo que es el universo Marvel, cuando se resetea, suele empezar de nuevo desde el número 1, o a lo mejor aunque esté en el número 63, por poner un ejemplo, en el número 25, aparece de repente esto número 1, para la gente que quiera engancharse a la serie. Ha terminado un arco argumental concreto y puedes empezar desde ese momento. Bueno, pero este concretamente es el 001, o sea que empieza desde cero este arco argumental. Para mí es muy especial y tenía muchas ganas de adquirir esta grapa. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no había una colección regular de Doctor Extraño desde hacía 20 años. Eso si no contamos las series limitadas, las series pequeñitas, que bueno, ahí se quedaban. Pero en España concretamente no había una serie regular de Doctor Extraño desde la época de Vértice, y que tendríamos que remontarnos un poquito más atrás. Pues Aaron hace un ejercicio delicioso de guión, porque vemos a un Doctor Extraño. Si bien antaño había caído un poco en desgracia, no veíamos a ese hombre tan distinguido, este señor que era digno de llevar el ojo de Agamotto. De hecho, Wong, su asistente, en las últimas sagas llegó a decirle que era una mala persona por sus decisiones. A muchos les llegó a caer mal por sus decisiones relacionadas con Civil War, sus decisiones relacionadas con los Illuminati o con Planet Hulk. Pero ahora vemos a un Doctor Extraño más cercano. Nos ha creado un universo que nos comunica que todo acto mágico tiene una consecuencia y un precio que pagar. Así que... Y nos hace una equivalencia moral de virus y bacterias con respecto a los parásitos espirituales. Es increíble. El arco argumental promete muchísimo. Y este número 1 yo os lo aconsejo. Yo creo que es la mejor grapa con diferencia que ha salido este mes, en mi humilde opinión. Y el Doctor Extraño, si os gusta, está en la línea maravillosa a seguir, porque ha recuperado ese espíritu, si bien tiene sus dudas, si bien no es perfecto. De hecho, utiliza mucho su voz como narrador interno, tiene sus dudas, se muestra un doctor no tan solemne, sí más humano, pero sí, es mucho más cercano al lector. Yo creo que es un acierto y yo os lo recomiendo de verdad. Otra cosita que he adquirido, que es que el hype pudo conmigo, después de ver la película de Deadpool, Masacre para los amigos. Bueno, para los que os hayáis sumado hace poquito al mundillo de los superhéroes, de siempre que en España conocíamos a Deadpool como Masacre, ¿vale? Efectivamente, es otra colección que acaba de empezar, del número 1, justo después de la Secret War. Si bien Masacre es un mutante gamberro, divertido, con humor surrealista e inteligente, como hemos visto en la película, como hemos visto en tramos argumentales de antaño, aquí vemos un Masacre que, por ciertas cosas, para no spoilear, que han sucedido en la Secret War y en diversas colecciones paralelas, vemos a alguien con un increíble poder adquisitivo, que es el que está administrando y donando y financiando a los Vengadores. Él ahora está controlando el poder adquisitivo de los Vengadores. Pero no vemos a un Masacre divertido como de costumbre. Nos está enseñando rasgos y cosas del pasado de Masacre, secretos muy sórdidos de este personaje. Sí hay sentido del humor, pero hay una atmósfera muy oscura. Me daba la sensación de que la colección estaba tardando en arrancar en este número 1, hasta cuando te das cuenta que hay algo de trasfondo, hay algo que no encaja. Hay algo que no encaja y que dices, bueno, si no está el Masacre que nosotros conocemos, el Wade Wilson nuestro de siempre, es por algo que sucede. Así que estoy deseando, bueno, conseguir el número 2, la grapa número 2, para ver en qué se desenlaza todo esto. Insisto, si os ha gustado el Masacre gamberro, aquí exactamente no lo vais a encontrar una historia que comienza, que nos va a llevar por fin a saber dónde está Wade Wilson, y bueno, hasta ahí voy a leer. Bueno, una cosa increíble, que bueno, en este número pues han rescatado a superhéroes y pseudovillanos de segundo y tercer escalón, porque bueno, hay personajes como Manta Raya, que sí que ha sido recuperado, que incluso fue un vengador antaño,
Pero hay otro personaje que se llama el Exterminador de Tontos, que sí habría que mirar un poquito la enciclopedia de la Marvel para saber de dónde viene este señor, y que aparece en este cómic. O sea, es como... no sé, es como la resurrección de muchos personajes, para contextualizarlos. O sea, es un cómic particularmente diferente, y que puede que la améis o puede que lo odiéis, pero yo creo que puede cerrar de forma interesante. A ver qué sucede en el número 2. Bueno, y si bien ya hemos hablado de lo nuevo, quiero hablar de un clasicazo, algo que estaba deseando de tener, algo que estaba deseando de echarle el guante. El primer tomo recopilatorio de la Patrulla X original. A ver, empecemos por decir que el señor Goodman, propietario de la Marvel, en 1961 estaba DC Comics en plena edad de plata. DC Comics había sacado unos personajes como eran la Liga de la Justicia, había integrado a todos los superhéroes de su universo y había hecho un supergrupo para poder combatir todas las amenazas que individualmente no podían, combinando sus habilidades. Bueno, pues los mandamases de DC Comics se reúnen con el señor Goodman, el propietario de la Marvel, para una partidita de golf, y fruto de diferentes conversaciones, bueno, pues el señor Goodman tiene una mentalidad muy Tarantino, es decir, si algo me gusta, no es que lo copie, lo robo e intento mejorarlo. Tiene una reunión con Stan Lee, le dice a Stan Lee, quiero algo que se base en esto. Acto seguido, en 1961, pues aparece la primera familia de superhéroes, como son los Cuatro Fantásticos. Es un negocio totalmente familiar, matrimonio, cuñado y amigo de toda la vida. La cosa es que el señor Goodman ya solicita el autoplagio, quiere crear otra familia de superhéroes. Entonces, en julio de 1963, surge la Patrulla X. Iba a llamarse Los Mutantes, ¿de acuerdo? La colección Los Mutantes. Bueno, el señor Goodman decide que es un nombre poco comercial, que la gente no va a entender, y bueno, Stan Lee pues, decide llamarle Los X-Men, que por lo visto es un nombre que tiene mucha aceptación. Se une con un grandísimo titán, que es mi dibujante favorito, bueno, y el de mi madre, que fue la que me incitó a empezar a leer en mi infancia. Se une a Jack Kirby. Jack Kirby tiene una idea, y es crear la sala de peligro. Es decir, su lugar de entrenamiento, como dijo él. Hizo una habitación con un montón de obstáculos para que se entrenen y lleguen al límite. La sala de peligro desde entonces se ha hecho universal. El caso que sale el primer número de los X-Men en julio del 63, si no me equivoco. Lo curioso es que la portada del primer número rezaba el mes de septiembre, que es cuando se tenía que recoger los números que no se vendieran. Bueno, se supone que tantísima fe no se tenía en estos X-Men. Además que, a la par, ese mismo mes había salido a la venta el primer número de Los Vengadores. La idea funciona. Stan Lee y Kirby hacen un producto que es diferente. Diferentes problemas sociales, como la crisis de los misiles, el problema con las minorías, la caza de brujas, todo eso se ve reflejado en las páginas de esta Patrulla X. Se vende bastante bien, tiene unas ventas más que aceptables junto con las otras dos colecciones. Pero es muy arriesgado. Al tocar esos temas tan espinosos, si no hay un sello del Estado que autoriza la venta, se puede cancelar de un día para otro. La colección de los X-Men va evolucionando, pasan de ser unos héroes que cumplen su misión, luchan contra supervillanos, normalmente también mutantes, que tienen poderes pragmáticos, y es la colaboración entre ellos la que hace que puedan sobrellevarlo. Lo que marca la diferencia con los otros dos grupos de superhéroes, que son adolescentes, aunque no lo recen en la portada, empiezas a leerlo y efectivamente querían dar una profundidad a estos personajes, que no fuesen lo que parecían. Vemos al señor McCoy, la entrañable bestia, mucho antes de que fuera azul, que es un hombre grande, fuerte, pero es un poeta, es un estudioso, es un científico brillante. Y bueno, vemos al señor Summers, Cíclope,
que es un galán, un hombre atractivo, un hombre poderoso, pero duda de sí mismo, nunca para de dudar. A pesar de ser el líder en funciones en el campo de batalla, siempre duda de sí mismo, tiene miedo de utilizar su poder, tiene miedo de sus sentimientos hacia la chica maravillosa, que aparece por aquí también, exacto, la chica, en vez de ser un personaje que todos deben de proteger, básicamente es la más peligrosa del grupo. Y tenemos a un profesor Xavier, que, bueno, a pesar de que es un señor, que no tiene pelo y que está en una silla de ruedas, tiene el poder, bueno, de meterse en tu cabeza y puede usurparte todos tus secretos. Bueno, va evolucionando el cómic y pasan de ser superhéroes que todo el mundo saluda en la calle a ser temidos. Es decir, el Capitán América o otro personaje se pone su traje y cumple su misión. Su poder viene por el supersuero, por una explosión atómica, un largo TC y no pasa nada, pero viene de un gen mutante y eres víctima del racismo y del clasismo, en lo que poco a poco ha ido evolucionando este cómic, porque reflejaba todos los problemas sociales que había en la calle. De hecho, si bien vemos al profesor Xavier, que habla de la lucha por la integración, tenemos a Magneto, bueno, que tiene una historia muy rica, muy profunda. Sabemos que Magneto estuvo en un campo de concentración en su infancia y perdió a su familia. Magneto todo lo contrario. Cree en la desintegración y en la destrucción del ser humano porque es dañino. Ahí vemos obviamente reflejados a dos líderes sociales que hubo en aquella época. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Concretamente, aparte de las aventuras de los Cuatro Fantásticos, de los Vengadores, bueno, que de hecho los Vengadores y los Cuatro Fantásticos tienen un cruce de caminos en este tomo, porque bueno, todos eran héroes, pero la gente lo que veía era la necesidad de un combate entre ellos, que midiesen sus fuerzas. Porque bueno, porque a fin de cuentas, como alguien dijo muy sensatamente, el imperio de los cómics se estaba montando con el dinero pegajoso de las meriendas, es decir, el que compra es el que manda. El caso que estas historias de los Cuatro Fantásticos, los Vengadores, el nacimiento del gigante Esmeralda por la energía atómica, pues, y sobre todo el grueso que tengo aquí en este momento sujetando con las manos, esto también fue uno de los principales culpables de que se moviese de su podio fantástico y maravilloso de la Edad de Plata a DC Comics. DC Comics, con motivo de la calidad de las historias que se contaban, especialmente en la Patrulla X, que te hablaba de unos personajes marginados que luchaban día a día, por la calidad de dichos guiones, DC Comics tuvo que reinventarse, tuvo que cambiar, no podía seguir en su burbuja maravillosa de la Edad de Plata, porque la Marvel había llegado dando un golpe en la mesa y dejando las cositas muy claras. Este tomo tiene momentos maravillosos, aparte de la presentación y la evolución de estos mutantes, la hermandad de mutantes diabólicos, el primer vistazo a Mercurio y la Bruja Escarlata, vemos a la Mole. Incluso más adelante hay una historia muy curiosa de un personaje que llega y capta y emula los poderes de toda la Patrulla X, cosa que también es un plagio de la Marvel, porque unos meses antes se publicó una historia de los Cuatro Fantásticos del Super Skrull, que era este alienígena que emulaba los poderes de los Cuatro Fantásticos. Bueno, pues aquí vuelve a suceder, es decir, en Marvel, en la Casa de las Ideas, si algo funcionaba, pues lo repetían. Bueno, pues este primer tomo es maravilloso porque son los primeros encuentros con las dos colecciones paralelas de la Marvel que tienen muchísimo éxito y bueno, yo creo que es un tomo que es imprescindible. De esto y mucho más se suele hablar mucho en tertulia de tebeos y bueno, os invito, si tenéis un ratito y os apetece comprar un tomo grapa, os pasáis por Caran Comics, que vais a conocer a gente fantástica y agradable. Bueno, Juan, aparte de las colecciones de cómics, tiene merchan artesanal, desde cojines, tazas, nada, 100% artesanal, no vas a ver dos cosas iguales. Y os voy a enseñaros una cosita. Bueno, pues yo digo que voy a la tienda de cómics una vez al mes, ¿no? Es verdad, se me va a veces un poco la mano. Mirad, esto es un cajón, ¿vale? Para guardar los cómics de grapa, ¿de acuerdo? Para tenerlos bien, archivaditos en su plastiquito, por supuesto. Pero si queremos algo más, mi amigo Terry, en colaboración con Caran Comics, le podéis encargar el diseño que queráis para tunearlo. Concretamente aquí es, bueno, uno de mis números favoritos de la Marvel, uno de los más duros y más tristes, el caso que me tuneó y me preparó mi cajón. El precio es sorprendente, o sea que podéis acercaros por allí y veis la tienda y preguntáis lo que queráis, que van a tratar con todo el cariño del mundo.
Y si también os molan los juegos de mesa, pues sí, también tiene muchas cositas de estrategia. Pues bueno, damas y caballeros, hasta aquí el segundo acto. Si bien en el programa anterior os estuve comentando un proyecto de un salón recreativo aquí en Sevilla, y el otro día bueno, pues tuve el gusto de quedar con Polo y con Eduardo. Bueno, Polo, gracias por prestarme el King of Fighter 95. El caso que estos dos ilustres caballeros, que llevan muchísimo en el videojuego, pues me llevaron a este proyecto suyo de salón recreativo, donde bueno, también estaba Juan Di, estaba José Luis y estaba Martín, que eran otros miembros de este proyecto. Si bien me comentaron, oye mira, ¿por qué hoy no venís la gente del tercer acto cuando ya esté todo preparado, en marcha, esté todo perfecto? Les pedí, por favor, que me permitiesen esta mención por todo su esfuerzo, porque ellos están dejando de lado muchos momentos de su vida personal para que en un futuro cercano podamos disfrutar en Sevilla de máquinas como el House of the Dead, el Outrun, el Sega Rally, el Silent Scope. Como os comenté, estos señores rescatan, restauran máquinas recreativas y bueno, efectivamente hay un proceso en el que muchas de ellas son ajustadas para que puedan recibir la placa Yanma. Bueno, que gracias a ellos, a su labor y a todo su esfuerzo y a la inversión de sus recursos, de su tiempo, que es lo más valioso, vamos a disfrutar de este salón recreativo. Y sí, iremos cuando esté todo en marcha, cuando todo esté perfecto, haremos un reportaje, pero quiero hacer la mención de su valía y de su esfuerzo. Me estuvieron comentando de que tienen mucho trabajo por delante, como podéis ver, y que están preparando muchas cosas. Están preparando, bueno, pensando que pueden organizar excursiones de diferentes colegios para que los niños tengan toma de contacto con las máquinas recreativas, o promociones del tipo hazte socio por un día. Bueno, todo eso se irá viendo y os mantendré informados. Bueno, como detalle curioso, el pequeño Martín, que es el más jovencito de todos los que estábamos allí, apareció con su última adquisición, que era un producto clásico super patrio, que era una teletenis. Bueno, la época de las primeras consolas, de lo que es el recreativo en casa, pues había muchas máquinas, algunas muy interesantes. El caso que voy a dejar por aquí el blog de Martín, donde tiene artículos muy sesudos sobre estas máquinas primitivas, que es sensacional. El caso que no me vine con las manos vacías, porque me obsequiaron con este manual del original, auténtico oficial del Virtua Striker 2. Bueno, es el manual oficial de Sega para los trabajadores de los recreativos de los Sega Park. Bueno, aquí dentro habla sobre el mantenimiento de la máquina y bueno, básicamente de su arquitectura interna. Bueno, desde aquí les quiero mandar un saludo a estos caballeros, desearles mucha suerte, y bueno, que somos muchos y muchas los que estamos esperando que llegue el día de la apertura. Un abrazo de todo corazón. Pasando a otra cosa, mi amiga Lara Franco me estuvo preguntando sobre una cosita que colgué en el Facebook. Lara y yo solemos hacer maratones de cine. Bueno, saluda a ella y a su pareja, que son fantásticos y siempre están haciendo fichas cinematográficas. Y hacemos maratones desde Vincent Price, Christopher Lee, tenemos uno pendiente. El caso que me preguntó sobre un juego de los Simpsons que mi amigo Jesús Campos me había conseguido. Tiene un título un poquito largo: The Simpsons, Night of the Living Treehouse of Horror. El caso que obviamente este título es una parodia, un homenaje a la obra del maestro George A. Romero. Ya sabéis que es mi película favorita. Bueno, Lara, pues aquí tienes este juego. Bueno, en la época consolera de 16, 8 bits y portátiles, bueno, pues con la licencia de los Simpsons hicieron muchísimas cosas, unas bastante más afortunadas que las otras. Este título sí me gusta, sí es muy interesante. Aprovechando el tirón de los capítulos especial Halloween de los Simpsons, bueno, pues manejamos en diversas fases a todos los miembros de la familia, cada uno con sus habilidades. No es un plataforma al uso, ya que sí, obviamente saltamos obstáculos, pero bueno, tenemos que conseguir diferentes elementos
para interactuar con algunas partes del escenario y homenaje a muchas películas de terror y sci-fi. Y cada personaje de la familia pues tiene un contexto diferente. Bart y Homer son los que más se parecen, tienen el toque plataformero y él anda y pega. Y Marge Simpson, pues, bueno, utilizando ciertos utensilios, pues va disparando, incluso parece en ocasiones un matamarciano. Eso me recuerda un poco al Merx, andar y disparar en todas direcciones a lo que es la fauna y flora del universo Simpson en Springfield. Lo que es Lisa Simpson sí tiene una parte interesante porque es un poco, se pone en el pellejo de señor Snake, tiene un puntito Metal Gear que tiene su punto de ocultación y subterfugio, saber esperar y controlar los tiempos para ocultarse y continuar hasta conseguir sus objetivos. Bueno, es un juego que está bien, es una anécdota simpática y que yo creo que de todos los títulos Simpson es uno de esos que sí que estaría bien tener. Yo lo considero divertido, si bien los escenarios se repiten un poquito, bueno, propio de la época, sí es un título divertido de interactuación con el escenario. Ya que hemos comentado este jueguecito, que si no me equivoco es de principios de milenio, voy a hablar de algo nuevo, bueno, algo nuevo entre comillas, ¿vale? Porque acaba de salir la remasterización de Heavy Rain para PS4. Bueno, este pack concretamente contiene Heavy Rain y Beyond Two Souls, Dos Almas, ¿vale? Bueno, el caso es que lo que es la remasterización en Heavy Rain sí es muy notable, sí ha dado un salto de magnitud considerable de Play 3 a Play 4. Bueno, volvemos a ponernos en el pellejo de diferentes personas con una progresión dramática increíble, maravillosa. Bueno, estos dos títulos, junto con el de Nueva Hornada Until Dawn, pues básicamente lo que es la línea divisoria entre el videojuego y el cine se ha difuminado muchísimo, ¿no? Interactuamos en una película, si bien Heavy Rain es un thriller, Beyond es ciencia ficción, Until Dawn es terror. De hecho es un homenaje al terror de serie B y al cine de terror adolescente, ¿vale? Pero bueno, nos centramos en estos dos, que se basan mucho en la narrativa. Como iba diciendo, Heavy Rain se ha pegado un salto gráfico en texturas de magnitud considerable, tiene cosas que no comprendo, como la ausencia del DLC del taxidermista, que no viene así de simple, habrá que esperar alguna actualización, supongo, y no está la opción del Move, para disfrutarla en Play 4. He observado, o por lo menos esa sensación me ha dado algún pequeño bug, también que estará pendiente de actualización. Y bueno, en Beyond Two Souls, si bien salió hace cierto tiempo, como viene en el mismo pack, también voy a comentar. Hay dos maneras de disfrutar del reloj del juego. Es decir, podemos vivir en la cronología natural de los acontecimientos de la protagonista, en un orden natural, o se fragmenta dicho reloj, como si fuera esto una película de David Lynch, y se va saltando, haciendo uso del flashback, por ejemplo, ¿verdad? Son dos juegos muy interesantes, de poderosa narrativa. Si bien para lo que son los amantes del online puro y duro no son sus títulos, son dos arcos argumentales que me encantan. Bueno, de hecho, Beyond Two Souls le encuentro un parecido más que razonable con la novela de los años 60 de Chucky. Bueno, esta novela narra como un padre empieza a inquietarse porque su hijo tiene un comportamiento extraño y dice hablar con un ente llamado Chucky, y al final era real. Digamos que el niño tiene una relación con un ser extraterrestre incorpóreo y el ser cada vez se fusiona más al niño. Bueno, no digo más nada por si os leéis el libro y bueno, jugáis un poquito a Beyond, que bueno, tiene un poquito esa esencia, ¿no? De ese ente y de ese puntito de poder psíquico. El caso que, bueno, calidad-precio, bueno, podía ser mejorable. Por Amazon estaba a 30 y pocos eurillos, tiene dos títulos. Si bien Beyond Dos Almas no ha pegado ese salto gráfico a Play 4 como hemos observado en Heavy Rain, bueno, pues sí tiene una historia interesante. Comprarlo o no comprarlo, esa es la cuestión. Si ya los posees en Play 3, quizá no sea necesario, pero bueno, si no conoces los juegos o simplemente no los tienes, pues es una buena oportunidad, porque bueno, tiene dos títulos por menos de 40 euros, te digo, en Amazon, y bueno,
Es un pack que está destinado a desaparecer bastante rápido. Bueno, en nuestras manos está detener al asesino del origami en una aventura que ha bebido mucho de Seven, que ha bebido mucho de la novela negra y de otras películas un poquito de serie B como puede ser Resurrección. Pues dicho queda, estáis avisados, los pros y los contras, y tenéis ahí una opción. Hasta aquí el tercer acto. Si bien he mencionado dos títulos contemporáneos que basan su fuerza en la narrativa, me gustaría aconsejaros una cosilla más. Lo primero, el título contemporáneo que más me gusta, que es The Last of Us. Ya que hablamos de juego de narrativa, considero que este último que he mencionado en Discordia está incluso un peldañito por encima de los otros que he comentado. Pero bueno, calidad-precio. Si os gusta la experiencia audiovisual y no jugar tanto en línea, ahí tenéis, con esta que os he dicho ya, 4 recomendaciones, por cierto. Y si os da por leer la novela Chucky de los años 60, echadle un vistacito a la adaptación a la serie de los años 70 de la BBC, que es bastante friki, bajo presupuesto, perturbadora, ¿vale? Pues nada, el otro día me encontré con 2 de mis antiguos alumnos, con Manolito y con Aarón, y efectivamente me preguntaron que qué me gustaba más, si la Neo Geo cartucho o la Super Famicom japonesa. Me estuvieron preguntando. No les sabría responder, pero a la mayoría de la gente que le gusta el retro, normalmente su consola favorita suele ser la Super Nintendo Super Famicom. Yo creo que mi corazoncito está dividido en dos. Si bien me encanta Neo Geo cartucho y la Super Famicom, creo que o bien Game Boy con su catálogo, o bien Famicom, lo que es la NES, pero concretamente la japonesa, porque tiene títulos que de verdad que lo iremos viendo que son maravillosos. ¿Qué más decir? Bueno, pues también me preguntaron mis antiguos alumnos sobre, qué página me gusta, ¿no? Bueno, pues mira, voy a aprovechar para saludar a Luis, que nos conocimos en el último Retro Sevilla, aquí en Dos Hermanas, que es el responsable de 16-bit Sera, que es un señor fantástico y que siempre está dispuesto a informar, ayudar y asesorar, y tiene unos vídeos divertidos, tiene unos vídeos tremendos, que creo que por su culpa me voy a enganchar a coleccionar cards de Dragon Ball. Pues bueno, damas y caballeros, hasta aquí ha llegado el tercer acto. Os agradezco de todísimo corazón pues vuestra fidelidad. Si os gusta, like para arriba, cual circo romano, y si no, pues lo de siempre. Me dais otra oportunidad, que aquí tenemos un grupo, que esto funciona, que es un trabajo conjunto y nos esforzamos cada día un poquito más. Tenemos una cita muy en breve y bueno, hagáis lo que hagáis, que disfrutéis, pero como dijo muy sabiamente alguien, la vida es una serie de acontecimientos que suceden a nuestro alrededor mientras nosotros nos empeñamos en hacer nuestros propios planes. Pues nada.